Buenos días a todos otra vez. En la clase de ayer estuvimos hablando de los litisconsorcios. Específicamente estuvimos hablando de lo que es el litisconsorcio necesario y hablamos también de lo que es el litisconsorcio facultativo. Entonces ayer mencionamos lo que era el litisconsorcio necesario, donde dijimos que en el necesario es una sola decisión que no se puede dividir y que por lo tanto es necesario que todas las personas comparezcan, todos los litisconsortes necesarios estén presentes. Que este necesario tiene esa característica de que la decisión es una sola, entonces o todos en la cama o todos en el suelo. Todas las personas tienen que estar en ese momento. Nadie puede disponer del derecho en litigio a menos que no lo hagan todos. O sea que para que haya un allanamiento o un desistimiento, entonces tiene que hacerse por todos, o también una conciliación o una transacción. Cualquier forma de solución de conflictos que implique que se termine ya el proceso solamente puede hacerse en la medida en la que todos, absolutamente todos los litisconsortes actúen y todos concilien o se allanen o desistan o que todos actúen de manera, digamos, uniforme. No podríamos hablar de ese litisconsorcio con el allanamiento de una sola de las partes o una conciliación con una sola de las partes. Esa sería la característica principal comparado con el otro tipo de litisconsorcio que es el litisconsorcio facultativo. En ese litisconsorcio facultativo, la decisión sí puede dividirse y vamos a tomar a todos los litigantes, a todas las partes, a todos los litisconsortes, como si fueran litigantes independientes. Entonces, en este caso, sí se puede disponer del derecho al litigio. Es más, no se necesita que estén todos. En el litisconsorcio facultativo puede ocurrir que las personas, que alguien diga, no, sabe que a mí no me interesa demandar. No, yo no tengo interés en pelear con esa persona. Entonces, no, sabe que no me interesa a mí presentar la demanda. ¿Listo? O que el demandante diga, sabe que los voy a demandar a todos, pero a ese no me interesa demandar. Yo con ese ya cuadré por otro lado. Entonces también es posible esa circunstancia. Entonces, esa es la situación que se da con el litisconsorcio facultativo. Nos queda faltando el tercer tipo de litisconsorcio, que es el litisconsorcio cuasi necesario. Ese litisconsorcio cuasi necesario tiene similitudes de uno y similitudes del otro, por eso va en la mitad. Este lo vamos a encontrar definido en el Código General del Proceso. Deme un segundo, yo abro aquí el código. En el artículo 62. Y entonces el código llega y nos dice lo siguiente. Nos dice, litisconsorcio cuasi necesario. Podrán intervenir en un proceso como litisconsortes de una parte y con las mismas facultades de esta, quienes sean titulares de una determinada relación sustancial a la cual se extienden los efectos jurídicos de la sentencia y que por ello están legitimados para demandar o ser demandados en el proceso. Entonces aquí la clave es que existe una situación sustancial, una relación sustancial entre esas partes. ¿Cómo así? El ejemplo clásico del litisconsorcio cuasi necesario es
el contrato de seguros. ¿Cómo funciona el contrato de seguros? Usted, como asegurado, contrata con Sura. Entonces usted hace un contrato de seguros y en ese contrato, ¿qué es lo que dice? Que si ocurre un accidente de tránsito con su vehículo, Sura va a cubrir los perjuicios que usted ocasione a un tercero, hasta un monto de, generalmente son mil salarios mínimos legales mensuales vigentes. O sea, de 980 millones de pesos, más o menos. ¿Listo? Entonces usted se choca y genera unos perjuicios. A usted lo demandan. ¿Qué pasa si usted pierde ese proceso y lo condenan a indemnizar por la suma de 300 millones de pesos? A Sura es al que le toca responder. Entonces, esa relación que tiene usted con Sura, ese contrato que se firmó con Sura, lo que hace es que ellos tienen que responder en el juicio si usted pierde. Por esa razón, ellos tienen un interés legítimo en que usted no vaya a perder el proceso. Porque en últimas, si usted pierde, es a ellos a los que les toca responder. ¿Por qué? Porque como firmaron ese contrato, entonces a ellos les interesa estar presentes dentro de ese juzgado. Es más, el demandante, perdón, puede dirigir la demanda directamente a Sura. Porque es que él dice, yo sé que este señor está asegurado, entonces si lo condenan a él, es a Sura el que le toca pagar, pues de una vez dirijámosla directamente contra ellos. Venga a ver, señor de Sura, a mí este man me ocasionó tantos perjuicios y como ustedes tienen este contrato con él, pues entonces venga de una vez y me van respondiendo ustedes y así nos evitamos papeleo y nos evitamos trámite. Entonces es en qué parte se vuelve como si fuera necesario. Porque la relación sustancial que existe entre las personas, entre los litisconsortes, hace que uno de ellos obligatoriamente tenga que cumplir o tenga que responder según la sentencia, aun cuando no sea parte dentro del proceso, ¿sí? Porque, ¿qué pasa si usted no vincula a Sura y al señor lo condenan a pagar los 500 millones de pesos? Aún así, a Sura le toca responder, porque esa relación que ellos tienen, ese contrato de seguros, hace que Sura tenga que pagar aun cuando no haya sido parte dentro del proceso. Entonces, por esa razón, es que generalmente cuando usted contrata seguros con alguna compañía, ellos dentro del contrato de seguros se comprometen a prestarle la asesoría jurídica a usted, es decir, que ellos ponen el abogado. ¿Por qué razón? Porque es que a ellos les interesa que usted gane el proceso. Entonces ellos prefieren contratar el abogado Sura para que lo represente a usted. Porque al fin de cuentas es el abogado de Sura, ¿sí? Porque si usted pierde, a ellos les toca pagar. Entonces ellos dicen, vea, ¿sabe qué? Contratemos un solo abogado. Nosotros lo pagamos. Y de esa forma nos evitamos problemas, porque así ellos controlan al abogado, de modo de que ellos saben qué va a pedir, qué pruebas va a alegar, etcétera, etcétera, etcétera. Y de esa manera se ahorran el susto de que de pronto la persona contrate un abogado inexperto y que por eso vayan a perder el proceso. ¿Cuándo también ocurre esto? Con los hijos menores de edad, por ejemplo, los papás son los responsables por lo que hagan los hijos, ¿sí? Los papás son los garantes. Entonces, ¿qué pasa cuando el niño rompe una ventana jugando? ¿Quién es el que le toca responder por esa ventana? Al garante, en este caso, a los padres. Entonces, esa es la misma posición que tiene Sura, ¿sí? Entonces, si el niño es demandado por cualquier cosa, por un perjuicio que haya ocasionado, digamos, golpeó o tiró por las escaleras a un compañerito y eso le ocasionó unos perjuicios, entonces, ¿quiénes son los que tienen que responder por esos perjuicios? Los padres.
¿ya? Entonces ahí estamos hablando de un litisconsorcio necesario, cuasi necesario. ¿Listo? ¿Qué más nos dice aquí el Código General del Proceso? Nos dice, estos litisconsortes necesarios podrán solicitar pruebas si intervienen antes de ser decretadas las pedidas por las partes. Si concurren después, tomarán el proceso en el estado en que se encuentre en el momento de su intervención. O sea que estas personas pueden, los litisconsortes cuasi necesarios, pueden realizar actos de parte como por ejemplo pedir pruebas. Y mire que ellos dicen que tomarán el proceso en el estado en el que se encuentre. Quiere decir que si Sura llega después, más adelante en el proceso, pues a ellos les toca acoplarse a lo que se haya hecho. Por esa razón, repito, es que Sura o la empresa de seguros que sea, generalmente dentro del contrato establecen que ellos son los que van a pagar el abogado para de una vez coger el proceso desde el principio y negociar el asunto. ¿Ya? Casi todos esos procesos se resuelven por conciliación, porque llega la compañía y ofrece una suma de dinero. Y generalmente son unas ofertas súper bajitas. Por ejemplo, si la persona que sufrió los perjuicios en el accidente dice que sufrió un perjuicio de 50 millones de pesos, por poner un ejemplo, Sura le ofrece 15. Sí, ni siquiera la mitad, que serían 25, sino 15 para empezar de ahí a negociar. Algunas veces la gente acepta y listo, sale, pagaron 15, lo que eran 50. Si no, ellos saben que en el proceso, como máximo, los declararán a pagar 50. Entonces empiezan desde muy bajito, ¿sí? Para tratar de mantener plática la más que puedan. Así es como funcionan esas empresas de seguros. ¿Listo? Entonces, ese litisconsorcio cuasi necesario es que hay dos partes que tienen una relación sustancial, como el contrato de seguros, como la posición de garante que hay entre padre e hijo, que hace que la decisión afecte no solo al demandado o no solo al demandante, sino también a ese litisconsorte cuasi necesario. A esa persona, por esa relación sustancial que tiene, también lo va a afectar la decisión del juez. Entonces, por esa razón es que esa persona puede participar, porque él tiene un interés legítimo dentro del proceso, de que él se puede ver afectado por esa decisión del juez. Entonces, ahí tenemos ya completado el cuadro de los tres tipos de litisconsorcios. ¿En qué se parece el cuasi necesario al necesario? Que la persona, una vez se ha dado la decisión, le toca, así como en el necesario, respetarla. O sea, que la decisión no se divide como acá. Pero ¿en qué se parece el cuasi necesario al facultativo? La disponibilidad que usted puede hacer de que usted puede decir, hombre, no, yo simplemente lo dirijo contra este. Ya el otro verá, porque igual a él le toca responder por contrato, entonces usted no está obligado directamente a que participe el litisconsorte cuasi necesario. ¿Sí? Sino que esta persona decide, el litisconsorte cuasi necesario, decide él si participa o no participa en el proceso. Pero con él o sin él, igual se sigue cumpliendo la situación de que responde según lo que diga la sentencia. Entonces, ahí está, ¿por qué se llama cuasi necesario? Porque tiene algo de ambos, ¿ya? Entonces, ahí están los tres tipos de litisconsorcios. ¿Dudas? No, profe, todo muy claro. Muy bien. ¿Por qué fue que nos metimos a hablar de los litisconsortes? Porque estamos con los sujetos del proceso y estamos hablando de las partes. Dentro de las partes dijimos que son los extremos de la litis, el demandante y el demandado. Dijimos que las partes pueden ser personas naturales o pueden ser personas jurídicas. Pero también dijimos que no todo el mundo puede comparecer así como así. Entonces vimos que se comparece personalmente o se comparece por medio de su representante legal. Y después de eso hablamos de que una sola parte puede estar configurada por varios sujetos. Ese es el fenómeno que vamos a llamar litisconsorcio. Y esos litisconsorcios, entonces, los mencionamos
ahí y los clasificamos en tres: facultativo, cuasi necesario y necesario. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a hablar por ahora de lo que son las partes. Vamos a hablar ahora de los terceros intervinientes. Los terceros intervinientes. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de los terceros intervinientes? Son personas que intervienen dentro del proceso, pero que no son parte dentro del mismo. O que intervienen para ayudar a una de las partes o reemplazar a una de las partes. Esos terceros intervinientes, usted los puede encontrar regulados, al igual que estamos viendo con el litis consorcio, dentro del Código General del Proceso, en los siguientes puntos. Artículo 71 y siguientes. Entonces, hagamos una lista de los terceros que pueden intervenir. Primero, mírelo acá en el artículo 71. Tercero coadyuvante, ¿sí? Tercero coadyuvante, mírelo acá arriba. Este es el clásico caso del litisconsorcio cuasi necesario que estábamos viendo. Mírelo aquí que la definición es prácticamente la misma. Quien tenga con una de las partes una determinada relación sustancial a la cual no se extienden los efectos jurídicos de la sentencia, pero que pueda afectarse si dicha parte es vencida, podrá intervenir en el proceso como coadyuvante. Entonces, ¿cuál es la diferencia de la coadyuvancia con el litisconsorcio cuasi necesario? Pilas. En ambos casos, en el litisconsorcio cuasi necesario y en el tercero coadyuvante o en la coadyuvancia, los dos tienen una relación sustancial con la persona, con el que es demandante o con el que es demandado. Pero en el caso del litisconsorcio necesario, la persona está obligada, se ve afectada, se le extienden los efectos de la sentencia, lo que veíamos con el seguro. Si a mí me condenan a indemnizar 500 millones, ¿quién es el que paga la indemnización? Sura, ¿ya? Porque ellos dicen que ellos se hacen responsables de los perjuicios que yo ocasione. Entonces, si a mí me condenan a pagar 500 millones de pesos, es a ellos a los que los condenan a pagar 500 millones de pesos. Entonces, a ellos se les hace extensivo la sentencia. ¿Cómo es el lado del coadyuvante? El coadyuvante tiene una relación sustancial con la persona, pero no se le hacen efectivos, no se le extienden los efectos de la sentencia. ¿Cómo así? Resulta que yo soy el acreedor de Ana María Berrío. Y Ana María Berrío tiene una casa sobre la cual yo me pienso cobrar mi acreencia. Pero resulta que aparece un tercero, una persona, Pedro, y demanda en prescripción adquisitiva de dominio esa casa. Él demanda diciendo que él es poseedor y que ha ejercido actos de señor y dueño. Si Ana María pierde, los efectos de la sentencia me tocan a mí, no, porque no es mi casa, es la casa de Ana María. Pero ¿qué ocurre si ella pierde la casa? Yo ya no tengo sobre qué caer. Yo ya no tengo cómo cobrar mi deuda.
porque es que yo iba a cobrar mi deuda porque Ana María tiene una casa y yo sobre ese bien era que pensaba caer. Entonces, ¿qué ocurre? Ana María llega y dice, vea, aquí me demandaron en prescripción. Entonces yo, en este proceso puedo perder la casa. Si contrato un abogado bien bueno y me defiendo y no pierdo la casa en este proceso, llega Daniel y me demanda y pierdo la casa también. O sea que yo pierdo la casa o en este proceso de pertenencia o pierdo la casa en un ejecutivo con Daniel. Entonces, ¿yo para qué voy a contratar abogado? ¿Como para qué me voy a defender? Sí, como para qué voy a hacer cualquier acto si yo igual perdí esa casa. O sea, que se quede el poseedor o que se quede Daniel, el que quiera quedarse con esa casa. ¿Sí? Entonces, eso puede generar que ella tome una actitud negligente frente al proceso. Y eso me afecta a mí como acreedor, porque si ella ni siquiera se defiende, va a perder la casa y luego yo sobre qué caigo, si esa era la garantía que yo tenía. Entonces yo, como yo tengo un interés legítimo en que ella no vaya a perder el proceso, no porque a mí me afecte, no porque a mí me toque pagar la casa, sino porque como ella y yo tenemos una relación sustancial, una deuda, entonces si ella se queda sin con qué pagarme, eso me afecta a mí. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Yo puedo actuar como coadyuvante. Y entonces miremos en el código qué es lo que puede hacer el tercero coadyuvante. Llega y nos dice, quien tenga con una de las partes una determinada relación sustancial a la cual no se extiendan los efectos de la sentencia, pero que pueda afectarse si dicha parte es vencida, si ella pierde la casa, yo no tengo sobre qué caer. Podrá intervenir en el proceso como coadyuvante de ella, mientras no se haya dictado sentencia de única o de segunda instancia. ¿Listo? El coadyuvante tomará el proceso en el estado en el que se encuentre en el momento de su intervención y podrá efectuar los actos procesales permitidos a la parte que ayuda, en cuanto no esté en oposición con los de esta y no impliquen la disposición del derecho del litigio. Quiere decir que el tercero coadyuvante, puede realizar todos los actos de parte: presentar demanda, contestación, pedir recursos, presentar pruebas, alegatos, objetar las pruebas del otro. Todo lo que pueda hacer una parte, lo puede hacer el coadyuvante, siempre que no contradigan los actos de esta. O sea, por ejemplo, la persona dice en una prueba eso es falso y el coadyuvante dice eso es verdadero. No, eso no se puede. O que no impliquen la disposición del derecho en litigio, o sea que el coadyuvante no se puede allanar, el coadyuvante no puede conciliar, no puede transigir, no puede desistir, que es lo que implica esa disposición del derecho, porque si yo lo concilio, se acabó el proceso. Si yo hago una transacción, se acabó el proceso. Si yo hago un proceso hago una transacción, se acaba el proceso. ¿Listo? Entonces, ese tercero coadyuvante, su idea es ayudar a la parte a que gane, porque si la parte gana, indirectamente él también gana. ¿Sí? Y esa persona puede realizar todo. Entonces, si Ana María se va a quedar callada y no va a contestar la demanda, yo la contesto por ella. Si no va a pedir pruebas, yo pido las pruebas. Si no va a objetar las pruebas del otro, yo las objeto. ¿Sí? Para evitar que ella pierda ese proceso y que pierda la casa y que yo me vea afectado por eso. Entonces, ese es el tercero coadyuvante, regulado en el artículo 71 del Código General del Proceso. ¿Dudas? Profe, ¿y si gana? Si gana bien, ella se quedó con la casa. ¿Y ya qué puedo hacer yo después en otro proceso? Demandar e intentar caer sobre la casa. Profe, una consulta, la coayudancia es lo mismo que una intervención adhesiva simple. Es lo mismo.
es una forma de, pero exactamente lo mismo. No, yo creo que exactamente lo mismo no, pero es una forma de. Pero digamos, a la coayudancia se le podría llamar una intervención adhesiva simple, o no se le puede llamar una intervención adhesiva simple. Sí, yo le podría decir que es una intervención adhesiva. Sí, eso sí le podría, lo podría yo catalogar dentro de ese esquema. Pero decir que todas las coadyuvancias son intervenciones adhesivas simples, no. Sí, no, Es no, que no. en esa se es indirectamente afectado. En cambio, en Sí, la porque es que, o sea, es que el problema es ese, que como en el en la coadyuvancia, a la persona no se le extienden los efectos de la sentencia, sino que la persona se ve beneficiado por los efectos, pero no de manera directa, sino de manera indirecta. Por eso yo no lo podía poner ahí exactamente. Sí, En cambio, el coadyuvante tiene los efectos de reflejos o rebotes. Es sí, decir, pero yo puedo decir que la coadyuvancia es una intervención adhesiva, eso sí lo puedo decir. O sea, sí es una intervención adhesiva, ¿ya? Sí lo es. es válido también. ¿Por qué lo llamo intervención adhesiva? Porque yo como coadyuvante llego y me adhiero a lo que dice la persona, me meto a lo que dice la parte, el que está siendo demandante o demandado dentro de ese proceso. Yo llego a ayudarlo. ¿Listo? Entonces es por eso. Y mira que yo no puedo controvertir, sino que yo me tengo que adherir a lo que dice. Yo no puedo decir en contra de. Si la parte dice que esto es negro, yo no puedo decir que es blanco. ¿Sí? Yo tengo que estar de acuerdo con la parte. ¿Listo? Profe, digamos un ejemplo, digamos, como de esto de coayudancia, digamos, sería el caso que, digamos, que yo tenga una propiedad y que tenga una hipoteca y recaiga una segunda hipoteca sobre esa. Digamos, la segunda va a reclamar, pero yo como tengo la potestad de la primera hipoteca también puedo aportar información, ¿cierto? Exactamente. Y a mí como el que primero tuvo la hipoteca, me interesa de que el otro no le vaya a quitar la casa. ¿Por qué? Porque es que esa es mi garantía. Es el mismo asunto. Es el mismo caso. ¿Ya? Es el mismo caso que poníamos con Ana. ¿Listo? Dice, profe. Muy bien. Pasemos a la siguiente. Que era el que nos estaba aquí en el artículo siguiente del código, que es el llamamiento de oficio o intervención ex oficio, ¿sí? Llamamiento ex oficio o llamamiento de oficio. Mírelo acá en el código. Vale acá. En el artículo 72, vale acá. Entonces llega y nos dice el Código General del Proceso. En cualquiera de las instancias, primera o segunda, siempre que el juez advierta colusión o fraude, ¿qué es colusión? Colusión es como el concierto para delinquir, pero en civil, ¿sí? Cuando yo veo que las personas están de acuerdo en contubernio, están tramando algo, eso es colusión. Sería como una especie de concierto para delinquir. ¿Qué es el concierto para delinquir? Que nos ponemos de acuerdo y hacemos el plan para cometer un delito. En este caso es que nos ponemos de acuerdo, pero no para delinquir, pero sí para generar un perjuicio. ¿Ya? Entonces, en cualquiera de las instancias, siempre que el juez advierta colusión, fraude o cualquier otra situación similar en el proceso, ordenará la citación de las personas que puedan resultar perjudicadas para que hagan valer sus derechos. El citado podrá solicitar pruebas si interviene antes de la audiencia de instrucción y juzgamiento. Básicamente, ¿qué es este llamamiento de oficio? Que el juez se da cuenta de que las dos partes, demandante y demandado, parecen como haberse puesto de acuerdo
como que hay algo turbio ahí, entonces el juez llama a las personas que se puedan ver perjudicadas con esa actuación y les dice, venga, preséntese acá. Tenemos un acreedor. Y entonces el papá se pone de acuerdo con el hijo y le dice, hagamos lo siguiente, demándeme usted por alimentos y me remata usted la casa. Usted se va a quedar con la casa. Y de esa forma, el acreedor mío ya no me va a poder quitar la casa. Entonces, más bien usted se queda con ella. Pero en realidad, pues yo no le debo alimentos ni nada, ¿sí? Sino solamente hacemos la pantalla de que usted me está demandando a mí por alimentos. Y como los alimentos prevalecen sobre las otras deudas, entonces ahí está. Entonces el juez ve que hay como una relación muy rara entre las partes, ve que se llevan como muy bien, ve que el señor ni siquiera se defendió, simplemente se allanó. Se da cuenta de que la casa tiene una inscripción de demanda, por ejemplo, de otro proceso. Y entonces dice, esto está muy extraño, hombre. Esta gente así, como de tan buenas, y aquí demandando, diciendo que el man no paga hace 3 años alimentos. Esto sí está muy extraño, hombre. Entonces el man puede llamar a esos terceros que se pueden ver perjudicados con esa actuación, con ese proceso. Entonces llama a ese acreedor para que se haga valer, para que haga valer sus derechos ahí dentro del proceso, para que llegue a mirar a ver, vea, ¿cómo así que este man se va a allanar? Pero venga, ¿cómo así entonces que esas pruebas son ciertas? Mire que eso no tiene firma, mire que ese contrato nada, mire que, ¿sí? Entonces, eso es una forma de tratar de evitar el fraude. ¿Cuál es el problema de esa figura? Que el origen de esa figura uno lo entiende y uno dice, hombre, sí, muy bien, el legislador pensó que el juez pueda darse cuenta cuando las personas tengan ese ánimo para defraudar a un tercero, que el juez de pronto pueda percatarse de eso y llamar a las personas que se vean interesadas. ¿Cuál es el problema? Que el proceso como está concebido en Colombia es demasiado impersonal. Los jueces a duras penas saben qué procesos tienen. Sí, a duras penas conocen a la gente y como son tantos procesos, entonces es muy difícil que el juez caiga en la cuenta de que las partes están actuando de una manera o de otra. O sea, esa tal colusión que el juez se dé cuenta es muy difícil, es muy difícil. Y fuera de eso, el juez debe justificar su respuesta. Entonces yo puedo decir, un momentico, pero usted cómo está diciendo eso, usted está presumiendo la mala fe y demás. Entonces, yo la verdad nunca lo he visto, que el juez llame de oficio a esas personas para que comparezcan al proceso. No lo he visto yo nunca. Sin embargo, ahí está la posibilidad, ¿sí? Entonces, sí le deja a uno la duda de cómo en la vida real funciona o no funciona esa figura. Pero ahí está, digamos que es una forma de tratar de disminuir el fraude o tratar de disminuir las maniobras con miras a defraudar personas, ¿ya? Es una forma de, pero yo no lo he visto nunca, dígame. Ese tercero de oficio o ex oficio se convierte en parte en el caso de que el juez lo solicite. No, él no se convierte en parte, sino que él llega como un tercero diferente a las partes para hacer valer sus derechos, ¿sí? Para hacer valer sus derechos dentro de ese mismo proceso. Entonces, en el caso que yo te estaba proponiendo, de que tenemos al hijo que está demandando por alimentos, entonces aparece el otro y dice, listo, a ese pelado se le debe por alimentos, pero a mí también se me debe esta plata, venga a ver. Entonces, él aparece como otro, diferente a las partes, para que haga valer sus derechos. Entonces, él podría apoyar a una de las partes o pedir pruebas, ¿sí? O simplemente actuar como un tercero más, como si fuera otro demandante, ¿ya? O otro demandado, ¿sí?
La cuestión está en que la actuación de esa persona va es dirigida a hacer valer los derechos propios, a realizar cualquier acto para hacer valer sus derechos y que esa actuación de las partes que lo puede llegar a perjudicar, entonces no lo perjudique. Esa es la idea de este litisconsort, de este tercero interviniente. ¿Ya? Ah, listo, profe, gracias. ¿Alguna otra duda? Profe, o sea que ese tercero que entra viene siendo, entra al proceso, pero diferente a cualquiera de las dos partes. Sí. Él actúa es en su propio beneficio. ¿Sí? Va a actuar para hacer valer sus derechos propios. Es muy similar en ese caso a la intervención excluyente o intervención ad excludendum. ¿Sí? Ad excludendum del latín excluyente, tercero excluyente. ¿Qué es eso? ¿Qué es una intervención excluyente o ad excludendum? El tercero excluyente implica que hay un bien en disputa. Y ese tercero se presenta para presentar demanda en contra de ambas partes, demandante y demandado. ¿De qué forma? Así. Resulta que tenemos este bien. Y entonces, este bien le pertenece a Pedro. Pero entonces llega Juan y demanda diciendo, no, este bien me pertenece a mí, porque yo soy el poseedor. Pero por otro lado llega Alberto y dice, un momentico, ese bien no le pertenece a Juan, no le pertenece ya a Pedro, me pertenece es a mí. ¿Sí? Entonces este tercero excluyente entra a pelear, a demandar contra este y a demandar a este, a los dos. Él dice, ni es de este, ni es de este, es mío. Entonces se llama excluyente porque la figura implica que el tercero entra a disputar el bien en disputa, ¿sí? Entra a disputar este bien y ejerce la demanda en contra de las dos partes anteriores. Entonces, primero tenemos que resolver esta circunstancia para saber si este es el verdadero dueño y después analizamos el segundo conflicto. ¿Sí? Entonces, esa es la situación con esto. Ese se llama tercero excluyente o intervención ad excludendum. ¿Ya? Tercero excluyente o intervención ad excludendum. Dame un segundo, yo lo busco por acá. Pero ese está regulado, ¿cierto? Sí, pero déjame un segundito, yo lo busco, que no lo encuentro por aquí en el... Como el 63, yo creo. Es que no me acuerdo dónde está ese. Espérame que lo estoy aquí buscando, dame un segundito. Dice artículo 63, ya tenías toda la razón.
Intervención excluyente. Ah, con razón no lo encontraba. Es que está miren, está aquí el titulito acá abajo y el artículo acá. Entonces no lo veía. Yo pasé por aquí, por ahí como 1000 veces. Y yo, pero ¿por qué no lo encuentro? Pues claro, sí. El titulito estaba acá y el artículo acá, véalo. Se llama intervención excluyente. Vamos a leer lo que dice el código, que de pronto es mucho más claro de lo que yo puedo explicarlo. ¿Sí? ¿Qué dice? Quien en proceso declarativo pretenda en todo o en parte la cosa o el derecho controvertido, podrá intervenir formulando demanda frente a demandante y demandado hasta la audiencia inicial para que en el mismo proceso se le reconozca. La intervención se tramitará conjuntamente con el proceso principal y con ella se formará un cuaderno separado. Básicamente es una pelea a tres bandas. A y B pelean por una cosa. Y luego aparece C y dice, momentico, es que eso es mío. Entonces tenemos, ¿quién es el verdadero dueño? A, B o C. ¿Listo? Entonces, ¿cómo tramitamos eso? Primero tramitamos lo de C para ver si él es el dueño. Porque si él es el dueño, entonces ni para qué hacemos esta pelea. ¿Listo? Entonces, primero tramitamos esta. En la medida en la que C no sea el dueño, lo sacamos y luego tramitamos estas dos. Pero todo se lleva a cabo dentro del mismo proceso. O sea, dentro del mismo proceso le damos prioridad a saber si el excluyente es el dueño o no, si él es el que se va a quedar con la cosa. Si no le damos la razón al excluyente, lo sacamos del proceso, ya le decimos, no, lo sentimos, usted no tiene derecho a eso, y entonces resolvemos la situación entre A y B, que eran los primeros que estaban peleando por la circunstancia, ¿sí? Que era lo que yo les decía acá. Pedro y Juan están peleando los dos por esta casa y luego llega Alberto y dice, un momentico, es que eso no es ni de Pedro ni de Juan, eso es mío. Entonces interpone la demanda contra Pedro e interpone la demanda contra Juan. Entonces ya aquí tenemos un litisconsorcio, estas dos personas van a ser demandados, ¿sí? Antes teníamos partes singulares y ahora tenemos un demandante y tenemos dos demandados. ¿Listo? Entonces, ¿aquí qué? En este caso, primero vamos a resolver si la casa es de Pedro. Ah, no, Pedro no tiene nada que ver ahí, entonces lo excluimos aquí del asunto, Tran, y entonces ahora nos dedicamos a saber si la casa es de Pedro o es de Juan. Entonces, eso es el tercero excluyente, regulado en el artículo 63 del Código General del Proceso. ¿Dudas? Muy bien. Pasemos a otro tercero más, otro más. Llamamiento en garantía, que está regulado en el artículo 64 del Código General del Proceso. Llamamiento en garantía. Incluso ya había hablado de él, del llamamiento en garantía. Artículo 64, llamamiento en garantía. Quien afirme tener derecho legal o contractual a exigir de otro la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia que se dicte en el proceso, que se promueva o se le promueva, o quien de acuerdo con la ley sustancial tenga derecho al saneamiento por evicción, podrá pedir en la demanda o dentro del término para contestarla que en el mismo proceso se resuelva tal relación. ¿A qué nos estamos refiriendo acá? Tenemos a una parte que tiene una condición y esa condición lo vamos a llamar papel de garante. ¿Y qué es lo que él está garantizando? Está garantizando a otra persona. Entonces, ¿cómo funciona este papel de garante? Que si a Juan lo llega a demandar otro,
digamos, Andrea. Entonces, al garante, a este, le va a tocar responder por los perjuicios de este. Entonces, si Andrea gana el proceso, es a Pedro, como él tiene la posición de garante, le toca responderle a Andrea. Entonces, ¿qué puede hacer? Juan, en el momento en el que Andrea lo demanda, llega y le dice, Juan le dice, ve, Pedro, necesito que te pronuncies aquí porque es que me están demandando y acordate que si esta vieja me gana en el proceso, a vos te toca responder. Entonces lo llama en garantía. Le dice, Andrea, usted me está demandando a mí, pero yo voy a llamar en garantía a Pedro. Es decir, que lo que me condenen a mí es Pedro al que le toca pagar. Entonces, que venga este man y también se presente al proceso, ¿sí? Porque lo que usted pretende no lo voy a pagar yo, sino que lo va a pagar mi garante, es decir, Pedro. Este es el caso clásico que le estaba diciendo ahorita de las compañías de seguros. Quite aquí Pedro y ponga aquí Sura, la compañía de seguros. Entonces, si Juan es condenado, ¿a quién le toca responder? A la compañía de seguros. Entonces, el llamamiento en garantía lo que hace es que si yo estoy siendo demandado y yo sé que hay alguien que tiene una relación sustancial conmigo, con la cual si yo pierdo, él es el que le toca pagar, entonces yo le digo, haga el favor usted, como usted me va a garantizar a mí, venga y preséntese aquí en el juzgado y responda conmigo de una vez. Para yo después no tener que demandarlo a usted, venga aquí de una vez y preséntese en el juzgado. Eso se llama llamamiento en garantía. Decirle, venga que esta persona necesito que se haga parte ayudándome a mí. ¿Por qué me va a ayudar? Hola, ¿me escuchan? Profe, ya Sí, sí, pero señor. se paró. Ya, ok. ¿Que por qué me va a escuchar la persona? ¿Por qué me va por qué va a llegar la persona al proceso? Porque existe, porque existe esa relación sustancial entre ellos que hace que si la persona pierde el proceso, entonces el otro tiene que llegar a garantizar. Entonces ocurre esa circunstancia, ¿sí? Entonces, ¿yo por qué llamo a esta persona? Porque le da el que le toca pagar. Entonces, Juan lo que hace es el llamamiento en garantía y le dice, Sura, vení, presentate. Vení, presentate que nos están demandando. ¿Sí? Esa es la figura del llamamiento en garantía. ¿Por qué razón aparece Sura si Andrea dirigió la demanda contra Juan? Porque, como es el garante, entonces Juan lo llama en garantía. En casi todos los accidentes de tránsito, casi todos los procesos por responsabilidad civil extracontractual, en casi todos usted va a encontrar esa figura. En casi absolutamente todos va a encontrar la figura del llamamiento en garantía. ¿Ya? En el que, por ejemplo, el conductor llama en garantía al propietario del vehículo y el propietario del vehículo llama en garantía a la aseguradora. Eso es súper común. Súper común esas circunstancias. O sea, eso pasa en todos los procesos de responsabilidad civil prácticamente. Me están escuchando, ¿cierto? El video no se ve, pero me están escuchando, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Listo, pero video no tenemos. Listo. Muy bien, entonces mientras se resuelve, que parece que es un problema como de internet, voy a apagar aquí el video y les sigo explicando con las cositas. Pero cuando yo les muestro la pizarra y cuando les muestro el código, sí lo ven, ¿cierto? Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces, trabajemos así un momentico mientras se resuelve el problema del internet. Listo. Vamos a hablar de otra figura, de otro tercero. Llamamiento al poseedor o tenedor. Que está regulado en el artículo 67 del Código General del Proceso. Llamamiento al poseedor o tenedor, véalo acá. Llamamiento al poseedor o tenedor, artículo 67 del Código General del Proceso.
Entonces dice, el que tenga una cosa a nombre de otro y sea llamado como poseedor de ella, deberá expresarlo así en el término de traslado de la demanda, con la indicación del sitio donde pueda ser notificado el poseedor, so pena de ser condenado en el mismo proceso a pagar los perjuicios que su silencio cause al demandante y una multa de 15 a 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿A qué nos estamos refiriendo acá? ¿Qué es esto? ¿Qué es ese llamamiento al poseedor? ¿Qué es eso? Demandamos al poseedor de un bien, ¿sí? Pero resulta que esa persona no es el poseedor, es un tenedor. Es una persona a la cual el poseedor le prestó la cosa. Por ejemplo, Pedro está poseyendo una finca, entonces él ejerce actos de señor y dueño. ¿Sí? Él paga los impuestos, hace las mejoras, en fin. Pero aparece el propietario y va a ejercer el proceso de reivindicación de bien inmueble. Es decir, para que a él se le devuelva la propiedad porque él es el dueño. Pero resulta que el poseedor se fue de paseo y dejó en la casa a Juan. Juan lo único que está haciendo es cuidando la casa, es el tenedor. Pero la demanda se dirige contra Juan. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Juan? Decir, un momentico, yo no soy el poseedor de esta casa, yo solamente soy un tenedor. Entonces, voy a llamar al verdadero poseedor para que la persona me reemplace a mí. ¿Sí? Porque la demanda no se debe ejercer, la de reivindicación, contra el tenedor, sino contra el poseedor. En este caso, pues. Entonces, ese que es el mero tenedor llama a el verdadero poseedor y le dice, vení, hacete parte, que están demandando y necesitas darle la cara a esta situación. ¿Listo? Entonces, esa es la figura del llamamiento al poseedor o al tenedor que está en el artículo 67. Entonces, ¿qué más nos dice este artículo? Si el citado comparece, es decir, el poseedor aparece, se presenta y reconoce que es el poseedor, se tendrá como parte en el lugar del demandado, es decir, se cambian. Ya ese tenedor desaparece del proceso y llega a él el verdadero poseedor. ¿Quién quedará fuera del proceso? ¿Sí? Al otro lo excluimos porque la pelea no era con ese man, era con este. En este caso, mediante auto se notificará por estado y el juez ordenará correr traslado de la demanda al poseedor. Si el citado no comparece o niega su calidad de poseedor, el proceso continuará con el demandado que había, el original, pero la sentencia surtirá efecto respecto de este y del poseedor designado, o sea, la persona que dijeron. ¿Listo? Entonces la cuestión está fácil. Yo llamo a ese tercero para que venga y se presente porque el que debió haber sido demandado es él, no yo. Si la persona viene y dice, sí, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? Yo soy el poseedor, ¿qué es lo que pasa? Entonces se cambia, yo ya no tengo nada que ver y ese poseedor queda como demandado del proceso. Si la persona se hace el loco y dice, no, eso conmigo no es, yo no soy, eso sí es Daniel. Entonces, el proceso sigue con el tenedor, pero la sentencia los va a vincular a los dos. Al que es el poseedor aparente, al que se demandó, y al que fuere el poseedor real, que dijo que no era con él la cosa, ¿ya? Entonces, lo que hacemos es, cuando la demanda se dirige de manera errónea contra el poseedor, pero que él no es el verdadero poseedor, sino que simplemente es el tenedor de la cosa, este llama al verdadero poseedor. Es tan fácil como eso. Es muy difícil que se presente esta circunstancia porque no hay las posesiones y en las cuales se demanda al poseedor, no son muchos los casos, pero se da, ¿sí? Es mucho más común que ocurra esto que, por ejemplo, el llamamiento de oficio. Muchísimo más común. ¿Listo? Artículo 67. Muy bien.
Y por último, miremos la sucesión procesal. La sucesión procesal que está regulada en el artículo 68 para terminar con lo que son los terceros intervinientes. ¿Qué es la sucesión procesal? Aquí. Fallecido un litigante o declarado ausente o en interdicción, el proceso continuará con el cónyuge, el albacea, con tenencia de bienes. ¿Qué es un albacea? El albacea es el administrador de los bienes de la herencia, ¿sí? Es decir, Pedro muere y queda la herencia de Pedro para repartir a sus herederos. Pero en el testamento se nombró un administrador. Ese administrador se llama albacea. Esa persona va a administrar los bienes de la herencia hasta que se termine el proceso de sucesión. Es decir, desde el momento de la muerte y hasta que se termine el proceso de sucesión, el albacea va a administrar los bienes. Entonces, él es el que va a responder a nombre de la herencia, de la sucesión. Entonces, si alguien va a demandar a la herencia, por ejemplo, el albacea responde. Entonces, en este caso, ¿qué ocurre? Pedro está siendo demandado por cualquier circunstancia, porque debe una plata, porque no pagó unos salarios, por cualquier cosa de esas. Y se muere Pedro. ¿Se acaba el proceso? No. El albacea, que es el administrador de bienes, entra a reemplazar a Pedro. ¿Por qué? Como Pedro ya no es persona, entonces el administrador de los bienes de Pedro llega ahí y dice, bueno, listo, venga a ver que yo respondo, porque yo como soy el administrador de los bienes, si Pedro es condenado a pagar la suma de, qué sé yo, 50 millones de pesos por despido sin justa causa, pues eso hay que sacarlo de la herencia, entonces yo como administrador soy el que tengo que pagar esa plata. Eso es un albacea. ¿Listo? Entonces aquí el caso es muy simple. El caso es que alguna de las dos partes muere en la mitad del proceso. Y entonces, ¿por qué lo llamamos sucesión procesal? Porque el albacea o el cónyuge o los herederos de la persona lo entran a suceder, lo entran a representar. ¿Sí? Mire que aquí dice, fallecido una persona o declarado ausente o en interdicción, el proceso continúa con el cónyuge, el albacea, o los herederos o el correspondiente curador en el caso de la interdicción. Entonces se le llama sucesión procesal porque en un momento la demanda estaba con Pedro y Juan, pero si alguna de las dos partes muere o es declarado ausente o es declarado en interdicción, pues entonces la persona se reemplaza por los herederos o el albacea o el cónyuge o el curador al que le nombraren a esa persona. ¿Listo? Simple, fácil. Sí, no es que el proceso se acaba porque la persona muere, sino que a menos que sea un proceso como en los procesos penales, en ese caso sí. ¿Por qué en el proceso penal sí se acaba y en los otros no? Porque la responsabilidad penal es personalísima. Entonces, si la persona muere, ya se acabó el proceso, entonces aun cuando él fuera el culpable, ya no hay nadie quien responda, porque los hijos no responden por los delitos de los padres. Pero si es un proceso civil o laboral, esos procesos sí no se acaban con la muerte. Porque, por ejemplo, lo que decíamos, la persona debe unos salarios y entonces se murió y ya no pagó nunca los salarios. No, la sucesión del señor, los bienes de la sucesión tienen que responder por esos salarios que no dejó. Y en las sucesiones es muy común que se deban platas, por ejemplo, de salarios, de prestaciones sociales, etcétera, así. Entonces, ¿a quién le toca responder? A la sucesión, a los herederos o al albacea. ¿Listo? El albacea es la figura del administrador, solo ocurre cuando se le nombra por testamento. ¿Qué pasa si no hay testamento? Entonces son los herederos quienes entran a suceder a la persona, que es la mayoría de los casos. El 95% de las sucesiones más o menos es intestada. Sí, es muy raro ver sucesiones testadas en Colombia. Eso es muy, muy raro. ¿Por qué? Porque el testamento es un acto que es muy, muy, muy formal. O sea, tiene muchísimos requisitos. Tiene tantísimos requisitos que usted casi nunca ve testamentos. Entonces, la mayoría de los casos donde opera la sucesión procesal no es con el albacea, sino con los herederos. ¿Quiénes son herederos en Colombia? Para que usted los tenga presente. Los hijos,
¿sí? De todas las naturalezas, hijo adoptivo, hijo extramatrimonial, hijo matrimonial, ¿sí? Los padres biológicos o adoptantes, el cónyuge, los hermanos, los sobrinos y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Esas personas son herederos. Entonces, cualquiera de ellos puede entrar a reemplazar a esa persona que ha fallecido durante el proceso. ¿Listo? ¿Quién tiene alguna duda al respecto de eso? Profe, eso actúa pues en ambas partes, ya sea porque el demandado perece o porque el demandante, ¿cierto? Sí. Y entonces lo reemplazan. Es más, se pueden morir los dos. Y entonces la demanda que era de Pedro contra Juan, ya resulta que son los herederos de Pedro contra los herederos de Juan. Se le llama sucesión procesal porque los que están llamados a suceder, los herederos, el cónyuge, etcétera, entran a reemplazar a esa persona. Pero no es a nombre propio, ellos no están actuando a nombre propio, ellos están actuando a nombre de la sucesión de la persona, ¿sí? O sea, lo que están es reemplazando la personalidad de la persona que murió. Como ya esa persona no existe, entonces ellos entran a sustituir a esa persona. Pero vamos a suponer que Pedro se muere, lo condenan a pagar alimentos y a pagar una deuda, ¿sí? ¿Y qué ocurre si la plata que dejó no alcanza a cubrir la deuda? Allá, hasta donde alcanzó a pagar, hasta ahí alcanzó y ya. A los herederos no les toca sacar plata del bolsillo, sino que ellos entran a reemplazar con lo que haya en la herencia para responder. Si no hay nada, nada hay. ¿Y qué pasa si son los demandantes y se ganaron una demanda? Por ejemplo, el señor sufrió un accidente y entonces demanda a la persona que lo accidentó, reclamando una indemnización, pero resulta que el accidente le dejó secuelas y efectivamente la persona muere. Entonces los herederos entran a reemplazarlo en ese proceso como demandante, solicitando la indemnización. ¿Y qué pasa si el señor gana y le pagan una deuda, una indemnización? Esa indemnización habría que entrarla a la sucesión, porque los herederos no la ganaron para ellos. ¿La ganaron para quién? Para el muerto. O sea que eso entra a la sucesión y hay que repartirlo en la sucesión. ¿Listo? ¿Quién tiene dudas acerca de lo que hemos visto? Pues nada más es en caso de muerte e interdicción, o también si una persona está en En prisión, caso de también declaración de puede. ausencia. Mira, aquí dice que declaración de ausencia. Recordemos que hay hay dos figuras. Tenemos, en caso de muerte, ¿sí? Fallecido. Tenemos dos tipos de muerte en Colombia, la muerte biológica y la muerte presunta por desaparecimiento. Entonces, cuando después de 2 años de no saber nada de una persona, se le puede declarar muerto presunto por desaparecimiento. Pero existe otra figura. ¿Qué ocurre mientras esos 2 años y el proceso? O sea, ¿qué ocurre mientras que la persona desaparece, se cumplen los 2 años en los que no se sepa nada y se hace el proceso de muerte presunta? Durante ese tiempo, ¿qué ocurre? Porque las deudas se siguen acumulando, las obligaciones se siguen acumulando. ¿Qué hacemos ahí? Entonces se puede hacer un proceso que se llama declaración de ausencia, en la cual se dice, este man está desaparecido, necesitamos que alguien entre a administrar los bienes de esa persona para que no se sigan acumulando las deudas, ¿sí? Para que esa persona que tiene la administración vaya pagando los salarios, vaya moviéndose aquí, para que no se acumulen y se acumulen y se acumulen las deudas y después no quede nada para repartir, ¿sí? Entonces, mira aquí dice, en el caso de fallecimiento, muerte real o muerte presunta, cualquiera de las dos. Declaración de ausencia, porque si el man está ausente, si el man desapareció, lo secuestraron, algo así, no sabemos qué le pasó, también. Y el caso de interdicción, también. Entonces, se da en esos 3 eventos, muerte, ausencia o interdicción. ¿Quién más tiene alguna duda? Pues, una persona está extraditada, ¿cierto? Y se abre un proceso para que esa persona que está en la cárcel allá en Estados Unidos, para que reconozca un hijo, se le aplica a este mismo.
No necesariamente, porque la persona sí se sabe dónde está y dónde está su paradero, y esas personas incluso pueden comparecer a los procesos por medios tecnológicos, y se ha hecho muchas veces, que a las personas, por ejemplo, los citan a una audiencia y les llevan un computador hasta la cárcel y allá se comunica así como nosotros. Entonces, no, con esa persona se puede tratar y el abogado puede ir hasta allá y allá lo contratan o le mandan por correo las cosas para que firme, por ejemplo, el poder, y etcétera, etcétera. Entonces, no, con esa persona se actúa normalmente. Como si estuviera en el extranjero, solo que tiene la particularidad de que está en la cárcel. O sea, por ejemplo, es muchísimo más fácil de notificar, porque usted sabe que la persona está ahí 24/7. Ah, listo, profe, ya entiendo. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? No, señor, profe. Muy bien, entonces dejemos ahí. Terminamos, grabamos la clase. No he montado la otra todavía porque estuve en clase todo el día, entonces no me dio tiempo de sentarme a montarlas, pero ya ahorita que tengo hoy la tarde más libre, puedo montar las dos clases, tanto esta como la de ayer. Entonces nos vemos la próxima semana para que continuemos con el tema que venimos tratando de los sujetos procesales. Chao muchachos, se cuidan. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Chao, profe.